En esta enseñanza te voy a compartir unas observaciones sobre Amós, el capítulo 2, versículos 4 y 5. Y espero que con estas observaciones puedas generar ideas sobre algo que puedes enseñar o predicar de este pasaje. Y en particular hay una verdad muy importante, pero un poco difícil de compartir de este pasaje, pero es importante reconocer esa verdad tan importante. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Dr. Mario Escobedo. Bienvenidos a mi canal, que es para personas que son líderes en su iglesia y que desean crecimiento. El propósito de este canal es capacitar a ustedes, los que capacitan para avanzar la misión que Jesús inició. Y lo que hago es que yo comparto enseñanzas principalmente sobre dos temas: cómo estudiar la Biblia de manera correcta y cómo compartir la Biblia de manera efectiva. Si eso te interesa, entonces suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para siempre estar al tanto de nuevas enseñanzas. Si deseas apoyar este canal, aquí en la página vas a ver un botón que dice unirse o join en inglés. Haz clic ahí y vas a ver las diferentes opciones para apoyar a este canal. Ahora sí, entremos a la enseñanza. Cuando lees el libro del profeta Amós, te das cuenta que su mensaje es muy directo, muy duro y muy fuerte, y principalmente dirigido al pueblo de Dios. En la enseñanza anterior a en esta serie sobre el libro de Amós, nos dimos cuenta que Dios declaró juicio contra las naciones que estaban alrededor del pueblo de Israel y de Judá. Y en cada una de esas declaraciones de juicio encontramos la fórmula: por 3 pecados de nación y por 4 no revocaré su castigo. Y entonces también nos dimos cuenta que el juicio declarado contra cada nación era por una atrocidad de injusticia que esa nación cometió contra otra nación. Comenzando en Amós 2, el versículo 4, comenzamos las declaraciones de castigo y juicio contra el pueblo de Dios, comenzando con el pueblo de Judá. Después de la declaración de juicio contra Judá, ya el resto del libro de Amós estará enfocado en declaraciones de juicio y castigo contra el pueblo de Israel, el pueblo del norte. Pero por esta enseñanza vamos a ver la declaración de juicio y castigo contra Judá o el reino del sur. Y antes de hacer eso, nada más quiero recordarte que tengo un seminario web al cual te quiero invitar, donde te voy a enseñar sobre las 3 fases para preparar un sermón bíblico. Y lo que te estoy enseñando en esta enseñanza es parte de ese proceso que yo uso cada vez que preparo un sermón. Y en este seminario web totalmente gratis te voy a enseñar más sobre estas 3 fases. Es totalmente gratis para registrarte en marioescobedo.com/predica. Ahora, viendo Amós 2, 4 y 5, vamos a leer esta porción del escrito de Amós, muy impactante, muy importante. Fíjate cómo dice: así ha dicho el Señor: por 3 pecados de Judá y por 4 no revocaré su castigo. Ahí está la misma fórmula que vimos en todas las declaraciones de juicio contra las naciones vecinas. Y entonces seguimos el mismo patrón. Vamos a ver la razón por la cual Dios va a castigar a Judá. Dice así: porque despreciaron la ley del Señor y no guardaron sus decretos, y porque les hicieron errar sus mentiras, tras las cuales anduvieron sus padres, enviaré fuego a Judá, el cual devorará los palacios de Jerusalén. Ahora, vimos la semana pasada que la razón por la cual Dios iba a castigar esas naciones vecinas era por una atrocidad de injusticia que cometieron contra otra nación. Pero en este caso, cuando se trata de Judá, Amós no está hablando sobre una injusticia cometida, sino que la razón por la cual Dios iba a castigar al pueblo de Judá era porque habían desobedecido y habían menospreciado, despreciado, dice Amós, despreciado la ley. Ahora, cuando Dios declaró juicio contra las naciones vecinas, esas naciones realmente no conocían la ley de Dios. Por lo tanto, Dios no los hizo responsables por no haber obedecido las leyes y los estatutos de Dios. Dios hizo a esas naciones responsables por injusticias humanas, cosas que un ser humano o una nación no debe cometer contra otro ser humano u otra nación. Pero en el caso de Judá, Dios
no los iba a castigar por una injusticia cometida, sino que Dios les está llamando a cuentas. Los está haciendo responsables por tener la ley de Dios, no como las naciones vecinas que no tenían la ley de Dios, tener la ley de Dios, conocer lo que era correcto delante de los ojos de Dios y aún así ignorar, despreciar, dice el profeta, desobedecer la ley del Señor. Entonces, la razón por la cual Dios iba a castigar al pueblo de Judá era por falta de obediencia, por no seguir las leyes y los estatutos de Dios. Si yo estaría preparando un sermón sobre este pasaje, lo primero que yo quiero hacer es identificar, cuál es la idea principal de este pasaje. Es lo que hago cada vez que preparo un sermón y parte de lo que yo enseño en mi curso sobre cómo preparar sermones. Y lo que yo he identificado como la idea principal de este pasaje es lo siguiente, es lo más importante desde mi punto de vista. La clave de este pasaje, y aquí está resaltado en rojo: despreciaron la ley del Señor y no guardaron sus decretos. Ahí lo dice todo. Ahí lo dice que el pueblo de Dios estaba obligado, responsable por cumplir los mandatos y vivir de acuerdo a la ley que Dios les había dado. Es decir, no tenían excusa. Quizá las naciones vecinas, las naciones que estaban alrededor de Israel y Judá, tenían excusa por no vivir de acuerdo a la ley de Dios. No la conocían. Pero el pueblo de Judá no tenía excusa. Entonces, si cometían idolatría, si cometían injusticias, no tenían excusa porque tenían la ley de Dios. Dios, en su misericordia y gracia, les había dado la ley para vivir con integridad, con justicia, para vivir de manera que agradara a Dios y que demostrara que eran el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Judá había despreciado la ley del Señor y no estaba viviendo de acuerdo a esa ley. Por lo tanto, Dios los iba a castigar. Y es precisamente por eso que yo identifiqué esta porción que está resaltada allí en la pantalla como la idea principal, usando únicamente las palabras del texto bíblico, la idea principal de este pasaje. Lo que yo voy a hacer enseguida es que yo voy a escribir una idea exegética para este pasaje. La idea exegética es mi resumen breve de lo que está siendo relatado en este pasaje. Fíjate cómo lo escribí. Solamente un resumen en mis propias palabras de lo que se está llevando a cabo en este pasaje. Fíjate bien cómo lo escribí. El Señor Dios, o Yahweh, el Dios de Israel, declaró castigo sobre Judá por su falta de vivir de acuerdo a la ley que Él les había dado. Date cuenta que no estoy dando ninguna interpretación teológica, ninguna aplicación contemporánea. Eso viene después, en el proceso de preparar un sermón. En este paso, en esta fase, solamente estoy declarando lo que sucedió en el pasaje. Eso es nada más lo único que hago en esta porción o en esta fase de preparar una enseñanza o una prédica. Lo repito, el Señor Dios declaró castigo sobre Judá por su falta de vivir de acuerdo a la ley que Él les había dado. Y eso es básicamente de qué se trata ese pasaje. Y enseguida también quiero escribir lo que yo le llamo la verdad transcultural. La verdad transcultural es algo que es aplicable, es universal. Cualquier época, cualquier cultura, cualquier idioma, no importa, esta verdad basada sobre este pasaje es transcultural. Ahora, aquí es donde estaba diciendo en la introducción que es una verdad difícil de aceptar y difícil de compartir con otras personas porque es una verdad que tiene que ver con personas que ya conocen a Dios. Basándome sobre este pasaje, te vas a dar cuenta a qué me refiero. Fíjate lo que escribí como la verdad transcultural de este pasaje. Fíjate bien. Cuando el pueblo de Dios desobedece a Dios, no está exento del castigo de Dios solo porque es el pueblo de Dios. Y esto es algo difícil. Imagínate predicar esto un domingo en tu iglesia llena de personas que son creyentes y decirles, amigos, amigas, hermanos en Cristo, solamente porque son miembros del cuerpo de Cristo, eso no quiere decir que están exentos del castigo de Dios si desobedecen los mandatos de Dios.
Yo creo que al decir algo así, como que la gente va a comenzar a incomodarse, ¿no? Es una verdad difícil, pero está en la palabra de Dios. Fíjate cómo en el tiempo de Amós, el pueblo de Judá en este caso, aparentemente se habían, no sé, acostumbrado a pecar, se habían acostumbrado a despreciar la ley del Señor, y en cierto sentido, esto lo vemos también en el profeta Jeremías, ellos pensaban que porque eran el pueblo escogido, el pueblo de Dios, Dios no los iba a castigar. De hecho, eso lo vamos a ver más adelante en el libro de Amós. Pero aquí claramente Dios le dice al pueblo de Judá que Él los iba a castigar y que no los iba a salvar el hecho de que eran el pueblo de Dios. De hecho, nos damos cuenta cuando comparamos este juicio contra Judá a las declaraciones de juicio contra las otras naciones, Dios los llama a cuentas, precisamente porque son el pueblo de Dios, precisamente porque ellos tenían el privilegio, el honor de tener la ley de Dios para dirigirlos y guiarlos tanto como individuos como pueblo de Dios. Entonces, mientras que el pueblo de Judá estaban muy seguros en su forma de pensar, somos el pueblo de Dios, Dios no nos va a hacer nada porque somos su pueblo escogido. Básicamente estaban pensando, podemos hacer lo que nos dé la gana, Dios va a castigar a nuestros enemigos y no a nosotros. Y en esta porción del libro del profeta Amós nos damos cuenta que es muy claro que Dios no iba a hacerse el ciego simplemente porque era el pueblo suyo que estaba pecando, sino que con más ganas, como dice el mexicano, Dios iba a castigar a ese pueblo porque ellos ya conocían la ley de Dios. Entonces, cuando predicas sobre esto o enseñas esto, es difícil, pero es algo que debemos tener presente en la mente y poder compartir esto con nuestra congregación y nuestros oyentes. No nos pongamos muy cómodos, muy satisfechos, muy seguros en el hecho de que ya somos parte de la familia de Dios o del cuerpo de Cristo. Si hay desobediencia, incluso en el pueblo de Dios, Dios puede castigar. Y por eso voy a declarar de nuevo, leer de nuevo la verdad transcultural, porque esto es aplicable a cualquier época. Cuando el pueblo de Dios desobedece a Dios, no está exento del castigo de Dios, solo porque es el pueblo de Dios. Yo sé, es incómodo compartir esto, pero es la palabra. Es lo que la palabra nos enseña. Y no solamente en este pasaje, sino que en varios pasajes como este nos damos cuenta que esa es una verdad. Entonces, aquí es donde tú y yo como predicadores podemos exhortar a nuestro oyente, exhortar al mismo pueblo de Dios a vivir una vida de santidad, de pureza, una vida apartada y dedicada a Dios para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que aun si somos miembros del cuerpo de Dios y la familia de Dios, Dios nos puede castigar si lo desobedecemos a Él. Bueno, yo quiero escuchar de ustedes ya viendo un poco de este pasaje que es corto, son 2 versículos nada más, pero impactantes desde mi punto de vista. Mi pregunta para ti es la siguiente. ¿Qué opinas de la idea de que el pueblo de Dios no está exento del castigo de Dios? Me encantaría saber, déjanos saber en los comentarios tu respuesta. ¿Qué opinas de la idea de que el pueblo de Dios no está exento del castigo de Dios? Muchas gracias por haberme acompañado en esta enseñanza. Espero que esto te haya ayudado. De nuevo, esto es para capacitar a ustedes los que capacitan y nos vemos a la próxima. Que Dios te bendiga.